inicia su carrera en el Departamento de Protección Radiológica en noviembre de 2009. Desde esa fecha, en la Central Nucleoeléctrica, desde esa fecha ha sido técnico de protección radiológica en turnos continuos. Ha sido técnico de análisis y control de exposición radiológica, técnico de gestión de desechos radiactivos, ingeniero de control de la exposición radiológica y gestión de desechos, jefe de análisis y control de exposición radiológica, jefe de protección radiológica. Por otro lado, ha impartido cursos de OSAR en instalaciones de la Central Laguna Verde y de implementación del protocolo adicional impartido por el OIEA en la Ciudad de México. A su vez, en el International Training, un curso on the Security of the Radioactive Source en el Foro Internacional de Energía Atómica en Austria, Viena. Y él también ha sido instructor de la carrera de especialización en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación impartido por OIEA en colaboración con el Centro Atómico de Ezeiza y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como diversos cursos regulatorios en el área de protección radiológica. Actualmente desarrolla y participa en los siguientes proyectos: Plan de Excelencia de Protección Radiológica, Plan Maestro de Reducción de Dosis, Plan de Reducción de Términos Fuentes. Sin duda, una personalidad en seguridad radiológica de centrales nucleares, y creo yo que va a ser muy interesante la plática. Empecemos con esta charla. Adelante, Juan. Ok, bueno, pues. Sí, perdón, antes que nada, nada más recordarles a todos, conforme avance el ingeniero Juan Jesús, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, ahí por el chat nos la ponen al final. Unos 10 minutos vamos a dejar para preguntas y respuestas. Ahora sí, perdón, ingeniero, adelante. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, aquí nos encontramos haciendo uso de la tecnología debido, bueno, a la pandemia que ya todos hemos ahí tenido que adaptarnos, ¿no? Y pues bueno, este es un tema bastante interesante. Les agradezco la oportunidad de poder colaborar acerca de lo que es la protección radiológica en una central nuclear, ¿no? Como tal. Bueno, ahí tienen ahí un poco de mi carrera. Con todo gusto, cualquier duda que tengan, bueno, al final podremos atenderla. Y si no, por ahí, bueno, al final también les estaré pasando mi correo en caso de que tengan alguna consulta que quieran realizar. Pues bueno, vamos a ir entrando ahí en materia. Hice aquí una breve semblanza con una introducción de qué se requiere o qué pasa en una central nuclear, ¿no? Pues a final de cuentas aquí todos tenemos algo de conocimiento acerca de la protección radiológica y esto nos obliga a fomentar que el personal adopte una actitud conservadora y se sienta responsable acerca de la salud y la seguridad de los trabajadores y el público en general. Como ustedes saben, pues bueno, una central nuclear, a final de cuentas, contiene demasiada energía concentrada, ¿no? Y precisamente es aquí donde, bueno, derivado del proceso que nos interesa, que es la generación de energía eléctrica, pues tenemos algunos otros procesos que nos están generando, en este caso, radiación. Por ahí hay algunos radionúclidos y pues es donde se requiere la interacción de un departamento que vea por que estemos trabajando de manera segura. En general vamos a estar viendo mucho acerca de cómo es una estructura de un programa de protección radiológica en una central. Requiere que tengamos políticas, establezcamos criterios para cómo se van a desarrollar las actividades. Todo esto basado en una filosofía, que es la famosa filosofía Lara. Y bueno, y todo esto nos lleva a la implementación del programa de protección radiológica. ¿Qué es importante saber o de dónde parte todo esto? En una central nuclear, pues bueno, tenemos que garantizar un control radiológico. Y básicamente lo podemos dividir en dos puntos. Uno, que es el término fuente, que básicamente el término fuente es qué tan radiactivo es, es una manera de decir qué tan radiactiva es la central. Es decir, cómo se encuentran dentro de los sistemas, qué niveles de radiaciones a los que estamos expuestos. Y esto hemos observado que varía dependiendo del tipo de tecnología. Si tenemos centrales de agua en ebullición o de agua presurizada,
o alguna otra tecnología de las que ya existen, cómo se desarrolla a lo largo de la historia la operación de la central. Si una central en particular presenta ciclos estables, esto ayuda a que su término fuente o qué tan radioactivos se presentan sus sistemas sean bajos. Si por el contrario llega a tener operaciones o continuos periodos de operación anormal, fallas o incluso accidentes, bueno, esto puede incrementar. Y bueno, esto, ¿por qué no? ¿Por qué es importante para el Departamento de Protección Radiológica? Porque tiene que, digamos que esa es la medida contra la cual vamos a estar evaluando siempre, el término fuente. Es muy importante. Ahora, referente, también tenemos las prácticas de trabajo. Conforme se va desarrollando una central nuclear, pues vamos adaptando prácticas de trabajo, vamos aplicando procedimientos, requisitos regulatorios, y todo esto nos va dando experiencia operacional, que no es más que cómo afrontamos, cómo resolvemos las diferentes situaciones y cómo nos van dando prácticas de trabajo que a final de cuentas ayudan a mitigar la exposición a la radiación. Entonces, y estos dos factores van muy entrelazados, ¿eh? Si tenemos buenas prácticas de trabajo, podemos tener un término fuente muy alto y vamos a garantizar el control radiológico. Caso contrario, si las prácticas de trabajo son débiles y el término fuente es alto, bueno, podemos tener ahí problemas. Obviamente, el término fuente también depende, bueno, hay varias maneras de mitigarlo, tecnologías, al final de cuentas, inversiones. Referente al término fuente, bueno, es una definición con la cual tenemos que involucra, que es la medida que cuantifica la actividad contenida mayormente en el refrigerante, pero a la vez esta puede migrar hacia diferentes sistemas de la central, generando niveles de radiación y por ende contaminación radiactiva. Si tenemos un término fuente muy alto y este queda depositado en líneas, cuando se requiere, por ejemplo, algún mantenimiento y hay que abrir una línea, hay que abrir un sistema, cortar algún tramo de tubería para hacer un reemplazo de una válvula, entonces podemos tener el acceso a un sistema contaminado y podríamos tener la dispersión de esta contaminación. Entonces, bueno, a diferencia de una central diferente a la tecnología nuclear, esta es una de las grandes problemáticas que enfrentamos, que independientemente del riesgo industrial, independientemente de la actividad, del mantenimiento que se tenga que hacer, se tiene que hacer una evaluación de seguridad radiológica para garantizar que el trabajo se va a realizar de manera segura. Bueno, tenemos diferentes, bueno, hablando del término fuente, tenemos diferentes fuentes de material radiactivo que pueden venir de los productos de fisión o de los productos de activación. En cuanto a los productos de fisión, bueno, en el caso de las centrales BWR, estas pueden presentarse debido a que en la fabricación del combustible pueden quedar pequeñas partículas de uranio en el encamisado y estas al entrar al flujo neutrónico pueden activarse, pero también hay fuga de productos de fisión a través del encamisado. Recordemos que pues, ningún proceso es 100% perfecto y podemos tener ahí pequeños radionúclidos o alguna cantidad de radionúclidos que se fuguen a través del combustible y migren. Si se dan cuenta aquí, mucho tiene que ver la migración de los radionúclidos a través del sistema. Y bueno, ahí pueden ver algunos ejemplos de productos de fisión que pueden migrar a través del encamisado, como puede ser el xenón, criptón, cesio. También tenemos los productos de activación. Si se dan cuenta, aquí la mayor diferencia es que tenemos productos de fisión que como tal tienen que ver directamente con el uranio, que sería el material fisionable, y tenemos los productos de activación, que los productos de activación ya son materiales, por ejemplo, productos de corrosión que ya se encuentran en las diferentes aleaciones de los equipos, válvulas, sistemas, líneas, que debido al desgaste pueden migrar hacia el núcleo, activarse, pasar a una versión radiactiva y migrar hacia los diferentes sistemas. También tenemos los productos propios de activación del refrigerante, ¿no? Como puede ser el oxígeno, el nitrógeno, y estos son muy importantes. Ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos. Y bueno, el tritio. El tritio cobra mayor relevancia
en las centrales PWR. En la tecnología BWR se monitorea, se da un seguimiento, sin embargo, en la tecnología PWR es donde se ha demostrado que es el mayor contribuyente, incluso. Ahora bien, bueno, de lo que les comentaba de los productos de activación, esto cobra mucha relevancia porque, por ejemplo, desde el punto de vista de ingeniería, cuando se van a instalar, o de hecho desde el diseño de una central, se tienen que tener contemplados los materiales con los que se están realizando. Porque hay mucha experiencia operacional al respecto de que cuando la tecnología nuclear comenzó, se utilizó la famosa aleación de estelite para hacer que las válvulas y las compuertas tuvieran mayor dureza. Sin embargo, después, al estar sometidos a los esfuerzos propios de la válvula y del flujo de agua, este desgaste generaba que pequeñas porciones de estelite migraran al núcleo, se activaran y a final de cuentas nos generaran una activación de uno de los mayores contribuyentes en las centrales nucleares, que es el cobalto 60. Entonces, ahí radica la importancia de por qué tener bien identificados los materiales. Puede ser desde una etapa de diseño o ya cuando la central está elaborando en una etapa de operación. Se tiene que tener siempre bien presente si vamos a hacer un reemplazo de algún componente, que este componente no vaya a ser ahora un nuevo contribuyente al inventario de radionúclidos de la central o al término fuente, a final de cuentas. Ahora, de los productos de activación, este es un punto bien importante porque, por ejemplo, en el caso en la tecnología BWR, lo que buscamos es con el propio núcleo calentar el agua y convertirla en vapor, a diferencia de la PWR, que ahí tenemos un proceso de calentamiento externo, separado del núcleo. Y en el caso del BWR, cuando hacemos este calentamiento de agua, esta misma agua que se convierte en vapor, el producto que obtenemos es vapor radioactivo, principalmente por el nitrógeno 16 o el oxígeno 16. Y este es un dato bien interesante porque, por ejemplo, en los edificios de turbina durante la operación normal de la planta son áreas de alta radiación porque tenemos presentes estos radionúclidos. Sin embargo, el tiempo de decaimiento de estos radionúclidos es bastante rápido. En cuestión de minutos decaen y esto se observa, ahora sí que es una demostración práctica porque, por ejemplo, en la central, cuando estamos operando a potencia, turbina se cierra, se vuelve área de alta radiación. Sin embargo, cuando entramos en un periodo de recarga o un mantenimiento o algún paro, basta esperar unos minutos para ya poder ingresar a un área que antes era alta radiación y ahora como los radionúcleos han decaído, se puede ingresar sin problema e incluso muchas áreas ya no tienes problemas de contaminación, tu radionúcleo ya cayó. Entonces, bueno, todo esto va formando parte de digamos, una radiografía de la central, ¿no? Este ejemplo de turbina es bastante práctico. Ahí podemos tener un cambio súbito de condiciones y caso contrario, cuando estamos detenidos o en un paro y es un área, es nada más área con radiación, no de alta radiación, cuando se empieza a subir potencia, tenemos como radioproteccionistas, tenemos que estar monitoreando la condición de la turbina, porque en el caso de la central Laguna Verde, aproximadamente cuando se llega al 65% de potencia, es cuando se presenta el cambio significativo de un área que había sido nada más área con radiación a alta radiación. Entonces ahí cobra relevancia la protección radiológica, tanto para permitir el acceso cuando la turbina se detiene, como para permitir el acceso cuando la turbina empieza a andar. Y obviamente los controles cambian, ¿no? Se pueden hacer accesos cuando tenemos vapor ahí, sin embargo requieren los controles propios en un área de alta radiación. Ahora, referente a las prácticas de trabajo, involucran la manera en la que el personal de la central desarrolla sus actividades y van desde el uso y apego a procedimientos hasta la aplicación de lecciones aprendidas y el uso de experiencia operacional externa. Más adelante les voy a enseñar un cuadro donde tenemos cómo gestionamos el riesgo, le llamamos esto, para ver
cómo se puede realizar una toma de decisiones dentro del enfoque de protección radiológica. Y bueno, para muchos de ustedes el término ALAR es bastante conocido. ¿Qué queremos hacer aquí? Bueno, necesitamos, a final de cuentas, lo que aquí nos importa en una central nuclear es la generación de energía eléctrica de manera segura. Como un subproducto de la obtención de vapor a través de la fisión, tenemos la emisión de radiación, generación de radionúclidos. Entonces, lo que se tiene que buscar es de que todas las exposiciones sean tan bajas como razonablemente sea posible. Muy similar a lo que se busca en los reactores de investigación, muy similar a lo que se busca muchas veces en la generación de radionúcleos para los radiofármacos. Y bueno, aquí cobra relevancia porque menciona que no solo se deben tomar las precauciones apropiadas para mantener la exposición dentro de los límites aceptables, sino se tienen que hacer esfuerzos adicionales para mantener la exposición tan baja como razonablemente sea posible. Y estos esfuerzos van desde acciones tan simples como usar la distancia, tiempo y blindaje, como hoy en día el uso de robots, sistemas de comunicación, circuito cerrado de televisión. El uso de la tecnología nos ha dado un valor agregado para reducir la exposición a la radiación. Ahora, algo que es bien importante tener en cuenta es de que como central nuclear tenemos procedimientos que nos rigen y nos dicen cómo tenemos que realizar las actividades, pero aquí cobra también gran relevancia la regulación. En este caso, bueno, ustedes lo saben, para México, pues el organismo regulador mexicano es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y la misión de ellos, a final de cuentas, es que es mantener la seguridad de la central, asegurar que la central opera de manera segura, y para eso, en el caso específico de la central, bueno, tenemos nuestra guía directa del regulador, es el Reglamento General de Seguridad Radiológica, del cual también viene el sistema de limitación de dosis. Esto deriva, muchos de ustedes lo saben, tenemos la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en la cual se menciona que las instalaciones nucleares deben contar con un sistema de seguridad radiológica, lo cual le da la potestad al Reglamento General de Seguridad Radiológica para regir la práctica y los controles radiológicos. Esta secuencia es bastante importante, ya que es de dónde viene nuestro marco regulatorio, nuestro marco legal incluso. Bueno, aquí les quise poner una imagen del Reglamento General de Seguridad Radiológica, cómo luce y cómo nace desde el punto de vista del reglamento el principio de justificación, optimización y limitación, en donde en el artículo 7 menciona, en el inciso 1, que no se aprobará ninguna práctica a menos que produzca un beneficio neto positivo. El beneficio neto positivo, en este caso para una central nuclear, es la generación de energía eléctrica. Ese es el beneficio para las comunidades, ¿no? Y también menciona que tanto el diseño, planificación, uso y aplicación subsiguiente de las fuentes y prácticas deben realizarse de manera que aseguren que las exposiciones se mantengan tan bajas como razonablemente pueda lograrse, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Es decir, bueno, hay centrales de otros países que realizan inversiones bastante importantes para mantener controles. En el caso de México se han hecho se ha hecho inversión, se ha hecho investigación, y aquí, por ejemplo, es un buen punto para agradecer. Por ejemplo, tenemos un apoyo que ha sido constante por ahí del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, del ININ, que la verdad siempre ha colaborado, siempre ha dado propuestas que van desde memorias de cálculo para estimar, para hacer cuantificación de modelos, hasta implementación de sistemas robóticos, ¿no? El ININ siempre ha sido un apoyo importante para el desarrollo de la energía nuclear en México, ¿no? Y pues bueno, hemos trabajado hombro a hombro en todo este proyecto. También hay instancias
internacionales y hay diferentes organismos que se encargan de ver que la práctica se realice dentro de los mejores parámetros de la industria, ¿no? Y bueno, el establecimiento de límites para equivalente de dosis. Esta parte es muy importante y cobra mucha relevancia porque el reglamento nos da esos límites y entendemos como un límite aquel valor que no se debe rebasar. Entonces, la central propiamente tiene los niveles administrativos que están debajo del límite. ¿Esto qué nos asegura? Que mantenemos un seguimiento y que nos vamos a mantener debajo de los límites. En el caso de Laguna Verde, nunca se ha sobrepasado algún límite de dosis, todos se han mantenido debajo de, y los niveles administrativos nos han permitido ir manteniendo este seguimiento. Obviamente esto involucra más que un documento, ¿no? Tenemos todo un sistema de dosimetría bastante funcional, con tenemos un stock aproximado de 1000 dosímetros para ambas unidades para poder realizar las actividades dentro de las áreas restringidas. Acabamos de hacer la implementación de un sistema de dosimetría nuevo, que es el que se usa mayormente en la industria, el sistema Sentinel, el cual permite un seguimiento de la dosis bastante bueno y la generación de reportes es mucho más sencilla, ¿no? Y aunado a esto, obviamente la tecnología de los nuevos dosímetros brinda mayor confiabilidad, un mejor soporte y su versión, digamos, de seguimiento, que es la teledosimetría, ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, es la manera en la que relacionamos la dosimetría con los límites y los niveles administrativos. En el caso de la central, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una justificación? Sí. ¿Dónde está descrita? En nuestra misión. La misión de la central es que con máxima prioridad en la seguridad y respeto al medio ambiente, generar electricidad por medios nucleares, garantizando la operación confiable y rentable de la central Laguna Verde. Si se dan cuenta, pues en la misma misión estamos estableciendo cuál es nuestra prioridad. Seguridad y respeto al medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la seguridad, tenemos diferentes programas, tenemos desde lo que les decía, programa de seguridad industrial, programa de seguridad radiológica, y respeto al medio ambiente tenemos el Departamento de Ingeniería Ambiental y tenemos diferentes metodologías y formas de cuantificar cómo se encuentran los poblados y la población aledaña a la central. Y esto nos brinda la justificación de la práctica de la central. En cuanto a la optimización, siempre es muy importante que todas estas pautas o filosofías queden descritas en algún lugar. En el caso de la optimización, tenemos un programa de protección radiológica que se encuentra en un procedimiento de la central y también tenemos el programa ALARA de la central. Si se dan cuenta, son procedimientos separados. Uno te dice lo que debes de tener y el otro te dice el programa ALARA, en qué consiste, cómo está conformado y cuál es la importancia de este. Entonces, y obviamente tenemos también los procedimientos que derivan de estos, como el programa de protección respiratoria, el programa de dosimetría de la central, el programa para la verificación y calibración de todos los instrumentos con los que contamos. Entonces, bueno, todo deriva ahí de los procedimientos que tenemos en la central. En cuanto a la limitación, también está contenida dentro de este procedimiento de dosimetría de la central, que es donde vienen descritos todos los límites, y también vienen los niveles administrativos, que como les comentaba, el nivel administrativo a final de cuentas es contra qué se mide la central. De acuerdo al Reglamento General de Seguridad Radiológica, que tiene su base en el ICRP 60, el límite de dosis anual a cuerpo entero es 5 REM. En la central manejamos un nivel administrativo anual de 2 REM. Es decir, contra lo que siempre nos estamos midiendo es 2 REM. En algún momento dado se puede hacer una superación de dosis anual de 2 REM a 5 REM. Sí se puede, hay todo un protocolo para realizarlo, requiere una serie de análisis y autorizaciones, empezando por la del usuario que está solicitando incrementar su dosis. Y en el caso del límite, sí existe un protocolo para solicitar la autorización al regulador
esa decisión ya radica en el regulador. Sin embargo, hasta la fecha nunca se ha requerido, nunca ha sido necesario realizar esta solicitud de sobrepasar un límite. Está contemplado en el procedimiento, pero hasta ahorita no ha sido requerido y no es la expectativa de la central solicitar la superación de un límite. Ahora bien, entrando un poco más en materia, esto nos da las pautas, nos da las primeras herramientas de procedimientos, las guías que tenemos que seguir, cómo nos tenemos que apegar al marco regulador y qué es lo que cuida el marco regulador. Pero sí hay algo bastante importante que quisiera compartir con ustedes. Como radioproteccionista, algo en lo que tenemos que estar siempre enfocados cerca en los fundamentales. Los fundamentales, ¿qué son? Son aquellos puntos estratégicos en los cuales radican las bases de la protección radiológica. Y basado en guías y en la literatura que hay disponible de protección radiológica, hay 5 puntos. El primero es monitorear las condiciones radiológicas. Nos interesa saber en qué condiciones estamos para dar la prescripción asociada al trabajo o la actividad que se vaya a realizar. Tener el control de los trabajos. Obviamente, un trabajo puede ir desarrollando diferentes evoluciones y en un momento dado, un control puede escalarse o desescalarse. Conocimiento, que es un punto bastante importante, ya que, por ejemplo, un ejemplo bien práctico de esto es, tenemos gente que cuando empezó a elaborar la central, ellos llegaron y tuvieron la oportunidad de conocer los sistemas cuando todavía no había radionúcleos, es decir, los sistemas y pudieron ingresar, vaya, a todos lados, y su acervo de conocimientos es mayor, y pudieron conocer más a detalle sin estar expuestos. También tenemos la integración y trabajo en equipo, que cobra relevancia porque a final de cuentas siempre la labor fundamental del personal de protección radiológica es cuidar al personal. Y uno que en particular considero que es como la columna vertebral, sin demeritar a los otros fundamentales, es la gestión del riesgo. Cuando llevamos una gestión del riesgo adecuada, podemos garantizar que la protección radiológica se está llevando en forma. Vamos a ahondar un poco en cada uno de estos temas y se los voy a ir enfocando con ejemplos de la central. La gestión del riesgo, ¿por qué es importante? Porque como persona tenemos un comportamiento y este comportamiento tiene su base con los fundamentales y podemos basarlo en políticas y estándares. Una vez que yo conozco las políticas, los estándares y los fundamentales, estos forman parte de mi comportamiento y me van dando una manera de actuar. Lo que sigue después son los procedimientos. Los procedimientos ya te marcan la línea donde digamos, la parte técnica, en la línea, la delimitación en la cual la parte técnica se mueve. Y para eso, en el caso de la central, pues tenemos los procedimientos propios de la central y los procedimientos de las otras áreas. Es decir, como en algún momento se mencionó al inicio, cuando yo fui técnico de protección radiológica, mi guía eran los procedimientos. Si algo no estaba en el procedimiento, ¿qué pasaba? Entonces viene una parte que se llama gestión del riesgo, es decir, tengo que escalar el riesgo. Hasta donde a mí me corresponde, que sería ver la parte de procedimientos, ahora tengo que pasar el riesgo al siguiente nivel para que vean qué sigue o qué acción tomar. ¿Y cuál sería el siguiente nivel? La regulación. El personal supervisor o las diversas jefaturas, lo que tienen que enfocarse es que cuidemos el marco regulatorio. Obviamente, conforme una central va avanzando y su configuración va modificándose, va a requerir, o puede que haya cosas que no estén contempladas en los procedimientos y que en su momento requieran modificarse o adaptarse. Pero durante este proceso, lo primero que hay que cuidar es que mientras estamos en ese inter, no haya un incumplimiento a la regulación. Eso es bastante importante. Y siempre será preferible de tener un trabajo o darse un tiempo para realizar el análisis antes de realizar algún incumplimiento al marco regulador o a las pautas que tenemos regulatorias. Eso es bastante importante. Y bueno, ¿qué tenemos como regulación? Como les mencionaba, el Reglamento General de Seguridad Radiológica, y también tenemos ahí las pautas de la normativa oficial mexicana, ¿no? Que si bien
no es como tal el documento que da el regulador, sí nos da una pauta bastante importante de cómo se tienen que hacer las cosas y van alineados uno con otro. Todo esto, a final de cuentas, ¿de qué nos sirve? Para gestionar el riesgo, para saber cómo vamos a ir tomando las decisiones en diferentes puntos. El monitoreo de condiciones radiológicas, que sería el siguiente fundamental. ¿Por qué es importante? Bueno, porque como les mencionaba, tenemos diferentes fuentes de material radiactivo. La problemática en una central es que estas se van generando de acuerdo a la vida de la central, a la operatividad de la central, y pueden ir variando. Y tenemos varios mecanismos de transporte que pueden ser los sistemas de primarios, los sistemas de emergencia, todas las tuberías se pueden convertir a final de cuentas en mecanismos de transporte, y esto requiere que estemos haciendo un monitoreo radiológico. ¿Qué tan continuo? Bueno, se establece en la central con determinada periodicidad. Es decir, tenemos rutinas que son diarias, tenemos rutinas mensuales, tenemos rutinas bimestrales para estar monitoreando la condición radiológica y de alguna manera estar asegurando que vamos a cumplir los niveles los niveles requeridos. Y todo esto, a final de cuentas, ubicar cuáles son nuestras fuentes, cuáles son sus mecanismos y realizar su monitoreo nos va a dar el control de la central y de los diversos sistemas con los que contamos. Referente al control de trabajos, y esto ya se va volviendo más específico para una central, tenemos que tener un permiso de trabajo en área con radiación, conocido comúnmente como el PETAR. Tenemos que tener una planeación de la actividad, el uso de los equipos de dosimetría y en este caso la cobertura. Todo esto va enlazado porque a final de cuentas un trabajo ya sea en área con radiación, alta radiación o alta radiación mayor a 1000, que son las áreas que tenemos en la central, requieren toda esta logística. ¿Qué tanto tiempo le podemos invertir a la planeación? Nos va a redituar en estrategias para realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Como experiencia operacional en Laguna Verde empezamos hace unos años a hacer un diferente proceso de planeación en el cual empezamos a proponer hacer unos recorridos específicos adelantados para identificar las condiciones radiológicas lo más reales posibles a cuando se fuera a realizar la actividad y alguna otra estrategia que pudiera surgir adelantada, ¿no? De entrada, cuando se pensó esta estrategia, decíamos, suena complicado porque al final de cuentas voy a estar invirtiendo dosis en hacer inspecciones y recorridos para intentar ahorrar dosis. Lo curioso aquí es de que al final de toda la implementación de esto fue de las estrategias que más dosis nos ahorraron. Esa dosis que le invertíamos a la planeación, esas horas de exposición, a final de cuentas, nos daban una dosis que, comparada con la que ahorrábamos ya en la ejecución del trabajo, es bastante significativa. Y esto, bueno, nos dio un preámbulo bastante importante para la planeación de trabajos. Igual, bueno, lo que les comentaba de los sistemas de dosimetría, la tecnología va avanzando y tenemos que usarla. Actualmente contamos con uno de los sistemas de dosimetría pues, más robustos que hay porque ya está pegado al 100% a los estándares de la industria. Referente a la integración y trabajo en equipo, aquí les puse 3 ejemplos. Las reuniones pretrabajo. Es bastante importante que antes de realizar alguna actividad que requiera, por ejemplo, abrir un sistema o algún cambio de válvula o evaluar alguna condición que potencialmente se pudiera presentar como cambiante, la clave de esta reunión es precisamente aclarar bien el alcance de cada uno de los grupos de trabajo, poder ver en qué niveles de radiación van a estar trabajando y si en algún momento dado se requiere un paro. El ejemplo más común es cuando se va a hacer alguna apertura de válvula o un corte de tubería. Toda la acción antes desde montar un andamio, empezar a hacer las inspecciones visuales que hacen el grupo de pruebas no destructivas, todo eso se puede hacer sin prescripción de equipo de protección respiratoria, porque el sistema todavía está cerrado. Pero justo en el momento de que se va a hacer el corte, la primera persona en hacer el corte ya tiene que llevar equipo de protección respiratoria porque va a abrir un sistema. Y en el momento en el que se está realizando el corte, tenemos que estar haciendo un monitoreo continuo para poder ver si el siguiente grupo que va a trabajar va a escalar, se les va a escalar la prescripción o esta va a disminuir.
Todo esto viene desde un proceso de planeación, pero aún así, en la reunión pretrabajo es importante que se delimite cuál va a ser el alcance de cada quien para que cada quien sepa en qué momento va a entrar, cuáles son sus criterios de paro y cuáles podrían ser los caminos que podría tomar en el caso de que se tenga que escalar una prescripción o se tenga que reducir la prescripción. En cuanto al coaching, ha cobrado mucha relevancia este término en fechas recientes porque estamos ahorita en una situación en la cual la central lleva 30 años de vida, la unidad 1, y tiene autorizados 30 años más. Entonces, prácticamente la gente que inició ya se está retirando y hay gente que está llegando que va a estar al menos 30 años más. Entonces, sí es bastante importante esa transferencia de conocimiento, esta guía, este apoyo para precisamente ahora que la central ya tiene un perfil y ya sabemos qué sistemas son los de impacto radiológico, pues ahora conocer cómo es la manera en la que se trabajan y las estrategias que nos han rendido frutos. Obviamente esto conlleva una interacción del Departamento de Protección Radiológica con todas las áreas de la central prácticamente. Si se dan cuenta de lo que les he mencionado ahorita, estamos involucrados desde el proceso de planeación, viendo cómo se generan las órdenes de trabajo, viendo qué trabajos se van a realizar, hasta la ejecución. Y posterior a la ejecución también estamos relacionados porque muchos de los reportes que se hacen son generados por el Departamento de Protección Radiológica para explicar las estrategias utilizadas y en qué consistió, cómo se desarrolló el trabajo. Pausa. No le puedo En poner cuanto pausa. al fundamental de conocimiento, lo que les comentaba, aquí marqué 4 puntos importantes. Revisión de procedimientos, planeaciones al ARA, reportes y experiencia operacional. La revisión de procedimientos tiene mucho que ver con este punto que les mencioné de que, pues, conforme una central nuclear va avanzando, va envejeciendo, se van presentando diferentes cambios o diferentes... la periodicidad de los monitoreos puede cambiar y bueno, entonces se tiene que adaptar el procedimiento a la situación actual de la central. Ahí radicaría la importancia de la revisión de procedimientos. En cuanto a las planeaciones al ARA, la planeación al ARA es el documento con el cual, cuando se detecta que un trabajo puede tener cierto impacto radiológico, por ejemplo, tiene una dosis individual de más de 100 milirem o una dosis colectiva mayor a 500, se hace un documento donde se detalla más el alcance del trabajo y las estrategias para este. Este documento se llama planeación al ARA. Pero también si la dosis colectiva es mayor a 3 REM, entonces requiere una planeación al ARA que ya tiene que ser aprobada por todo un comité porque va a ser una alta dosis. Y bueno, a final de cuentas, este planeación al ARA es el documento donde se plasman todas las estrategias, compromisos y el seguimiento al trabajo para garantizar que durante la ejecución de va a ser realizado con la menor dosis y con el menor riesgo posible. A final de cuentas, el radioproteccionista se vuelve un gestor del riesgo. En cuanto a la experiencia operacional, aquí es importante denotar que puede ser propia y puede ser externa. Por ejemplo, seguido sucede que en alguna otra central sucede algún evento y ellos de manera rápida lo envían a las demás centrales para decir, oigan, ¿saben qué? Tuve esta situación y la resolví así. Lo comparto porque en caso de que se les llegara a presentar, pues estén atentos y tomen medidas para evitar que les derive en algún evento, ¿no? Y de manera propia también la central, cuando tiene algún evento, lo comparte con la industria, ¿no? Estos pueden ser desde cosas documentales de revisión de procedimientos hasta experiencias que se han tenido con sistemas, ¿no? Con sistemas que a la hora de hacer la apertura todavía tenían alguna columna de agua o para incluso preguntar, previo a hacer algún trabajo, si alguna otra central ha tenido alguna experiencia que pudiera beneficiar a la central propia para realizar las actividades. Y bueno, tenemos una serie de reportes que hacemos. Por ejemplo, tenemos reportes que se hacen previo a la recarga, posterior a la recarga. Tenemos reportes acerca de cómo se está manejando la gestión de los desechos radiactivos. Y a final de cuentas, todo esto es un acervo de conocimiento que se queda listo para ser usado en futuros trabajos, incluso futuras generaciones. Tenemos también por aquí una serie de acciones. Estas son las acciones, digamos, comunes para la reducción de dosis al ARA, ¿no?
Y si se dan cuenta, poco a poco vamos entrando más en detalle de lo que se hace en la protección radiológica en una central. Eliminar o reducir la fuente de radiación se puede hacer desde flushings de los sistemas, limpiezas mecánicas de las líneas, buscando algún puerto de inyección con hay máquinas de limpieza especiales para esto, controlar y contener la fuente de radiación, minimizar el tiempo de estancia, bueno, estas son las ¿Qué pasó, Master? maximizar la distancia a la fuente de radiación, utilizar el blindaje contra la radiación y optimizar los recursos. Les puedo decir, por ejemplo, que referente a utilizar el blindaje contra la radiación, durante recarga usamos más de 50 toneladas de mantas de plomo para realizar blindaje en los diferentes sistemas de la central para lograr que la dosis colectiva sea tan baja como razonablemente sea posible. En cuanto a eliminar la fuente de radiación, les comentaba, tenemos los ejemplos de retrolavar componentes, tuberías, filtros, drenado para eliminar la acumulación de material radiactivo. Las centrales por diseño tienen tuberías que tienen puntos donde se pueden hacer drenados especiales para que en caso de tener una acumulación, tener un punto donde drenar o también tener puertos por donde accesar y realizar la limpieza. Hacer descontaminación, reducción de cantidad de material radiactivo presente. En la actualidad, una estrategia que nos ha funcionado bastante bien ha sido en sistemas que presentan contaminación, agregar peróxido. Esto requiere obviamente toda una logística para cómo se va a manejar después, pero ha sido un buen agente descontaminador para reducir los niveles de contaminación, sobre todo en la apertura de sistemas. Y remoción de un componente que presenta una fuente de radiación en el área de trabajo. Cuando, por ejemplo, hay un mantenimiento y se requiere cambio de una válvula, algunas veces se detectó que se cortaba la línea en sus extremos, se extraía la válvula y se dejaba pues cerca, porque al final de cuentas ya era un desecho y después se iba a mover. Y muchas veces esta zona donde se estaba trabajando, donde se iba a poner la nueva válvula, era una zona bastante amigable o incluso sin radiación, pero la fuente seguía siendo la válvula que teníamos allá, la que iba para desecho. Entonces, bueno, también esto es bastante importante. Siempre, no porque ya retiramos algo y está en la lejanía, o lejos, ya no tenemos un riesgo, sino que se tiene que buscar que la fuente puede ser ese mismo desecho. Si no se puede mover el material radiactivo, se debe mantener confinado o dentro de equipos y componentes de los sistemas de la planta. Esto, muchas veces llegamos a tener cuartos de alta radiación, pero que son inaccesibles o que los tenemos controlados bajo llave. ¿Por qué? Porque a veces es preferible en un área de tránsito, un área general, hacerle la limpieza o el flushing para dejarla estable radiológicamente hablando, toda esa zona, y mover todo ese punto caliente, ese producto de activación, a un cuarto donde sabemos que podemos tener el control y nadie va a accesar. Es una práctica válida y el beneficio que nos da es de que las áreas generales, las áreas de tránsito donde el personal está normalmente moviéndose, se reducen esos niveles de radiación. Y bueno, en la medida en que las áreas estén libres de contaminación radiactiva, se podrán realizar las tareas con menos accesorios de protección radiológica. ¿Por qué es importante esto? Los accesorios de protección radiológica, pues su función primordial es la seguridad, ¿no? Que no haya una contaminación, una dispersión. Pero el hecho de ponerse un overol completo de algodón ya empieza a generar calor corporal. Ahora imagínense cuando el trabajo requiere plástico, estar cubierto totalmente en plástico, el desgaste es bastante y por ende tu tiempo de estancia en un área de radiación es mayor. Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta que si podemos reducir los niveles de contaminación, es mucho mejor a traer una prescripción robusta. Ahora imagínense una prescripción con plástico y con un respirador, pues aumenta todavía más la fatiga, ¿no? Se pueden hacer estrategias para minimizar el tiempo de estancia en el campo de radiación. Una estrategia bastante funcional es herramientas especiales que nos permitan mantener distancia o que aceleren las actividades, herramientas neumáticas o eléctricas en lugar de manuales. Y la iluminación, esta es primordial porque al estar buscando un componente o al estar desplazándote, si tu iluminación es deficiente,
el tiempo de estancia aumenta. Entonces, algo tan simple como iluminación, una lámpara o la iluminación correcta, nos da un beneficio en dosis. Y este tipo de factores son los que se toman en la planeación de trabajos. Muchas veces antes, desde que se está haciendo la planeación del trabajo, las primeras preguntas son estas. Oye, ¿vas a llevar alguna herramienta especial? ¿Tienes la herramienta que necesitas? ¿Tienes el dato de cómo está la iluminación? Todas estas preguntas hacen que el personal se cuestione y diga, ah, caray, no había pensado en eso, ¿no? Porque en algún momento dado podemos suponer que todo está bien, ¿no? Y a final de cuentas, ya cuando llegamos al área de trabajo es donde podemos tener las problemáticas. Así como les dejaba el ejemplo de la válvula que cortábamos y dejábamos el cuerpo ahí, ahora esa era nuestra fuente. También hay veces cuando si lo que se va a trabajar es la válvula, bueno, se puede llevar un componente de menor nivel de radiación. El uso de maquetas, en lo personal, hemos estado haciendo mucho y proponiendo mucho el uso de maquetas y nos ha dado un gran beneficio. Hay tuberías que tienen, que son de acceso directo a la vasija para los sistemas de enfriamiento y obviamente estos presentan altos niveles de radiación. Estas tuberías deben ser inspeccionadas por el personal de pruebas no destructivas y esos tiempos de estancia son tiempos de estancia cortos, pero en niveles de radiación muy grandes. Entonces se hicieron unas maquetas y esto nos ha redituado en que podemos hacer la práctica en frío, pero la simulamos totalmente con la ropa anti-C, les ponemos las mismas interferencias que se encontrarían en la zona de trabajo para que vean cómo se debería la logística del desarrollo de la actividad. Nos ha dado un buen apoyo. Y, por ejemplo, entre los proyectos ahorita en puerta, el ININ está trabajando con una maqueta que la verdad está fenomenal, que es acerca de unos filtros. Y vaya, o sea, tuve la oportunidad de verla y me han dado un excelente soporte. Esa maqueta va a ser muy útil para cuando previo a realizar las actividades, la gente tenga esa expertise en cómo realizar la actividad. Mucho de eso tiene también que ver con fabricar componentes en las zonas de bajo nivel de dosis para ya llevarlos ensamblados y ya que la actividad que se va a realizar en el área de radiación sea la mínima. ¿Sale? Bueno, aquí mencionamos algunas otras estrategias, ¿no? Operaciones remotas, instrumentos de localización y lectura en áreas con baja dosis, circuito cerrado de televisión y, bueno, sacar los componentes. En el caso del circuito cerrado de televisión en recarga es muy utilizado para poder estar monitoreando las diferentes áreas donde está el personal trabajando. También aquí mencionamos la parte de mantenerse alojado de los puntos calientes. Sin embargo, aquí también una estrategia importante o una responsabilidad como protección radiológica es tener debidamente identificadas las áreas con radiación. Los que han tenido la oportunidad de asistir a la planta han visto que a veces somos hasta reiterativos en la señalización. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar que, por ejemplo, si tú pones una señalización en una puerta, se corre el riesgo de que si esta puerta se abre, pues la señalización quede oculta. Entonces tenemos que ser reiterativos, hacer siempre el esfuerzo para buscar mantener que la condición sea fácilmente entendible por el personal, que evitar que dejemos a dudas, oye, ¿se podrá accesar aquí o no? Somos bastante reiterativos en ese aspecto porque, pues, a final de cuentas, recuerden, lo que buscamos es reducir el riesgo. Y para esto también hay un reforzamiento bastante importante hacia el trabajador ocupacionalmente expuesto, que es de enseñarle a respetar las medidas administrativas que se han establecido en los procedimientos para controlar el acceso a áreas con alta radiación. Porque a final de cuentas, un acordonamiento, un letrero, una inspección radiológica colocada en el acceso a un cuerpo es una medida administrativa. Pero se le tiene que instruir al personal la importancia del respeto hacia esas medidas administrativas. Aquí tenemos unos ejemplos de blindajes. Estos son el tipo de las penetraciones que les comentaba, tuberías que ingresan a la vasija. Y obviamente, con parte de ese respeto es que no se debe de mover y no instalar un blindaje por iniciativa propia. Tenemos todo un procedimiento para instalar blindajes y toda una logística para ello. Y la optimización de recursos. A final de cuentas, la aplicación de las acciones ALARA se basa en el análisis costo-beneficio.
Se fundamenta en la optimización de recursos disponibles de la instalación para lograr minimizar la dosis, todo en beneficio de los trabajadores de la central y del público en general. Entonces, si se dan cuenta, en una central nuclear tenemos que tener un programa bastante robusto y esto solamente se llega no de manera aislada, sino que tiene que ver mucho con el apoyo de diferentes instancias. Les mencioné algunas. Y todo ese programa debe tener bases que lo rijan, que son tus procedimientos. Se tiene que instruir al personal a cómo puede gestionar su riesgo. Para eso tenemos los fundamentales. Y, muy importante, la transferencia de conocimiento. Todo esto junto nos asegura que tengamos un programa de protección radiológica robusto. Yo les hago la atenta invitación a quien guste para que cuando, si quieren visitar la central, nos ponemos en contacto y podemos ir ahí organizando una visita. En este momento, bueno, la logística es un poquito más estricta por la cuestión de la pandemia, pero y los que ya han estado ahí pueden ver que contamos con un programa que involucra la señalización, el entrenamiento, la concientización del POE, el monitoreo tanto de las instalaciones como del público aledaño a la zona. A final de cuentas, buscamos que se cumpla la misión, que es la máxima prioridad es la seguridad, ¿no? Y que podamos seguir generando electricidad. Bueno, creo que ya me estaba siguiendo de largo, entonces hasta aquí está la presentación. No sé si hay algún comentario por ahí, Fer. Gracias, gracias Juan Jesús. Sí, hay algunas preguntas. Antes que nada, muchas gracias, estuvo muy completa, a pesar de que fue rápida, creo que dijiste muchas cosas interesantes. Una disculpa por ahí, tuvimos algunos pues ingresos como que de ruido. Afortunadamente por ahí atrás están los compañeros de la asociación, muchas gracias también a ellos que estuvieron evitando que hubiera mayor problema. Voy a leer algunas preguntas, Juan Jesús, y por supuesto, si alguien tiene alguna otra, la puede ir escribiendo aquí por el chat. Y voy a iniciar con un comentario y pregunta que hace nuestra compañera Beatriz Hernández, ¿Sí? de ININ. Dice, ante un programa de expansión nucleoeléctrico en el país que inicia en este sexenio y de acuerdo a tu criterio, Juan, ¿se cuentan con recursos humanos suficientes para hacerle frente en materia de PR o se requiere agilizar la profesionalización en el tema? Es una excelente pregunta. Referente a esta cuestión, sí, en este momento se cuenta con el personal suficiente para atender las dos unidades que tenemos. Si iniciáramos ahorita un programa o la construcción de una central, sí requeriríamos más personal, sí se requeriría acelerar este acervo de profesionales de protección radiológica. Sin embargo, el mismo periodo de la construcción de la misma nos podría dar el tiempo necesario para ir comenzando esta formación, a manera tal de que, bueno, una central nuclear no se construye en un tiempo Claro. corto, y nos daría ese periodo necesario para empezar a preparar profesionales nucleares y para que cuando ya esté en servicio, se tengan, aún estando en servicio o empezando el servicio, lo que les comentaba de la operación de la central, al inicio los niveles de radiación y de contaminación son muy bajos. Estos van aumentando conforme la operabilidad de la central. Entonces, concretamente respondiendo a la pregunta, ¿se requeriría aumentar el acervo? Sí se requeriría. Sin embargo, el mismo periodo de poner en funcionamiento la central sí nos daría para tener ese tiempo de preparar profesionales. Claro, claro, y sí, se tiene ahora la experiencia de los años 90 que se echaría a andar en cuestión de profesionalización y cómo crear recursos. También Mario Mejía, el presidente de la Asociación de Radioprotección, pregunta, ¿cuál es la dosis colectiva anual en la Central Laguna Verde y cómo está con relación al promedio mundial para reactores tipo BWR? Esa es una excelente pregunta. La dosis colectiva, en este momento la central, debido a la configuración y a la edad que tiene, se encuentra por arriba de la media de la industria
se maneja cerca de 70 REM al año. Y bueno, Laguna Verde está por arriba de esa media. Precisamente por eso tenemos los planes en los que por ahí mencionaron al inicio de la conferencia en los que estamos participando, que son el plan de reducción de dosis y el plan de reducción de término fuente. Estamos por arriba de esa media. Ok, ok. El doctor Fernando Mireles hace una pregunta, dice, ¿cuáles simulacros se realizan de protección radiológica para casos de emergencia radiológica? Tenemos un departamento completo que es para planes de emergencia y tenemos diferentes tipos de simulacros. Tenemos desde los simulacros, bueno, todos obviamente son simulacros integrados. Tenemos desde simulacros que comprenden o ven, por ejemplo, la probabilidad de un incendio y ahí está relacionado protección radiológica porque a diferencia de otras instalaciones, pues el radioproteccionista aquí cobra relevancia porque aparte de volverse parte de la brigada contra incendio, cobra relevancia como asegurar que el grupo lo haga de manera segura en cuanto a condiciones radiológicas. Tenemos de ese tipo de simulacros, tenemos simulacros con el grupo de operación para precisamente en el caso, simulando una emergencia en la cual se requiriera hacer una proyección de dosis al público o que se requirieran definir rutas para salvaguardar a la población o al personal. Entonces, sí hay todo, vaya, o sea, yo creo que este tema podría ser incluso una charla exclusiva. Una conferencia. Sí, una conferencia, porque sí hay bastantes Sí, simulacros, ¿no? Y estos varían desde los que tenemos como protección radiológica, donde vemos y aplicamos las memorias de cálculo para ver qué pasaría si, en el caso de que tuvieras claro, alguna fuga, un accidente o algo así, hasta los integrados, ¿no? claro. Cada viernes, de hecho, tenemos la prueba de alarmas de la central y seguido tenemos simulacros de contraincendio donde está involucrado protección radiológica. Perfecto, perfecto. Adriana Cortés, ¿dónde te pueden contactar para poder realizar una visita a Laguna Verde? Ah, sí, bueno, les voy a dar mi correo, se los voy a escribir aquí por mensaje, Claro, que gracias, lo tengan ahí. gracias. Ahí está. Randy Reséndez pregunta lo mismo de los simulacros, creo que ya por ahí quedó contestada Randy, o sea, acerca de los simulacros de protección radiológica. Luego David Jiménez, ¿qué sucede si se llegara a sobrepasar el límite de dosis de 5 REM a otra cantidad? La base del sistema de limitación de dosis, en el caso de los 5 REM, está en el ICRP-60. Incluso si vemos las tablas del ICRP-60, muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de verlas, en realidad estamos todavía dentro de un rango seguro. Sin embargo, ese es el rango a partir del cual la probabilidad puede empezar a aumentar. ¿Qué pasaría? Bueno, para empezar, no es una decisión que quedaría en la central, o sea, que no requiere la aprobación de la central, requiere aprobación del regulador. Necesitaríamos hacer y Okay. presentar al regulador bajo qué condiciones se haría y, sin embargo, hasta ahorita no se ha requerido y no es una expectativa de la central hacer esa solicitud. Lo que aquí aplicaría en el caso hipotético es que se tendría que observar de acuerdo a la base que es el ICRP, qué tanto es lo que se podría aprobar, ¿sale? Pero ya entraríamos en una parte más teórica, más de arrastrar el lápiz, y con base en el ICRP y trabajando en conjunto con el regulador, tendríamos que ver hacia qué nivel, hacia qué límite tendríamos que estar observando ahora. Pero sí es importante saber que no ha sido requerido hasta ahora. Hasta ahora, qué bueno. Bueno, Mariana Olivares también acerca de los simulacros, lo mismo ya fue contestado. El maestro Jaime Aguirre de la comisión dice, felicidades, muy completo. Por ahí, doctor Fernando Mireles, ¿cuál programa de formación y actualización del personal POE sobre protección radiológica? Parece que no está terminada la pregunta, a ver si nos la puede comentar por ahí más abajo, doctor Mireles. Andrea Yaret
Moreno, ¿qué sucede si no se siguen los protocolos como tal al momento de hacer alguna instalación? Bueno, precisamente aquí cobra relevancia la figura del regulador. El regulador, precisamente, en el momento en el que tú, y no nada más en el diseño o en la construcción, en el momento en el que tú dejas de seguir los protocolos, o en el caso hipotético de que así fuera, el regulador tiene toda la autoridad, y eso es bastante importante de notarlo, porque ahí es donde radica la importancia del mismo, de detener o incluso sancionar a la instalación. Como tal, quien te otorga la licencia para operar es el regulador. Entonces, Claro, ellos mismos son los que pueden en algún momento dado detener o restringir el uso de la licencia. claro. Kirsten Ibarra, ¿cuáles son algunos de los procesos de monitoreo diario que se realizan en la central? Bueno, para empezar, todas las estaciones de automonitoreo que tenemos diario son verificadas con fuente por personal de protección radiológica para asegurar que están funcionales y que están disponibles para su uso en ambas unidades Claro, y en otras instalaciones que tenemos afuera. También, vaya, todo lo que tenga que, o todo lo que involucre monitorear al personal, tiene una revisión diaria. Tenemos también eso en cuanto a equipos de monitoreo personal. En cuanto a la instalación, se hacen revisiones diario de que las áreas que tienen que estar aseguradas lo estén, que tengan tenemos por procedimiento, todo un listado para seguir y checar que las áreas que deban estar cerradas estén cerradas. Tenemos cómo hacer esa verificación. Las áreas que están tenemos procesos, o en el procedimiento está escrito cómo hacer la inspección de las áreas generales, de los cuartos y con qué periodicidad. Incluso, por ejemplo, la parte donde tenemos los almacenes de residuos también tienen una periodicidad y viene cómo hacerlos. Entonces, vaya, todo eso está descrito en los procedimientos y varía dependiendo de la criticidad. Por ejemplo, las áreas de alta radiación, esas se verifican diario que estén debidamente aseguradas. Los equipos de monitoreo personal también diario se tienen que verificar. claro. Las zonas que no tan continuamente se accesan, esas ya pueden pasar a un monitoreo semanal, por ejemplo. Sí, por aquí Melissa dice, ¿cuál es el riesgo de no seguir los protocolos? Creo que está contestado con lo que acabas de comentar. Zoe Baena, ¿dónde se implementaron por primera vez las acciones ALARA? Bueno, las acciones Alara, así que la historia de las acciones Alara vienen desde que se empezó a utilizar, bueno, que se empezó a ver que el uso o el mal uso, vaya, según esto, de la radiación, que podría generar un detrimento. Por ahí hay Claro, una historia, muchos de ustedes la conocerán, ¿no? Por ejemplo, de que antes en las zapaterías había máquinas de rayos X para que tú tranquilamente pudieras mirar si el zapato te iba a quedar. Y pues, sí, bueno, o sea, eso eran totalmente anti-Alara, ¿no? ajá, Desgraciadamente, cuando se empezó a ver que esto generaba un detrimento y un daño a la persona, fue que empezaron a tomar acciones. Por ejemplo, los primeros radiólogos de la historia, un criterio que se estableció era que solamente podían trabajar hasta que las manos se les pusieran rojas, ¿no? Pero pues, sí, porque esa fue una medida que a final de cuentas tenían ellos en ese momento. Sin embargo, pues ya para que tú tengas un efecto visible significa que estuviste expuesto a un nivel de radiación tremendo, ¿no? Entonces, no hay un momento tal a decir que a partir de hoy somos Alara, ¿no? Fue todo un claro, proceso que derivó en las medidas de Alara. claro, sí, muchas gracias. Eh, bueno, tenemos muchas preguntas. Quiero decirte que tuviste uno de los ratings más altos, entonces va a estar un poquito difícil contestar todas. Yo creo que vamos a poner otras tres más y porque ya nos come el tiempo. ¿Ok? Eh, También felicitaciones, Sergio Cantú, gran conferencia, el doctor Fernando Mireles igual, Yolanda Cisneros, en fin, varias felicitaciones que por ahí vamos a dejar en el chat, lo vamos a guardar. Jaime Hernández Galeana dice, dentro del programa de entrenamiento del personal de PR de la CLB, ¿se tiene considerado la vinculación
entre CLB y el reactor de investigación en el ININ como medición de campos mixtos de radiación, por ejemplo, entre otras asignaturas? Esa es una excelente pregunta. Anteriormente, te hablo de hace algunos años atrás, unos 10 años, se realizaba. Se tenía esta práctica con el ININ. Actualmente, que estoy ahí presidiendo la Jefatura de Protección Radiológica, es uno de los proyectos que estamos buscando porque a final de cuentas, durante toda la historia de la central nuclear, vaya, o sea, la verdad sea dicha, ININ ha sido un gran apoyo y ha sido un partícipe clave en la historia de la energía nuclear en México. Entonces, en algún momento dado esa interacción se realizó, se obtuvo lo que se requería, pero como te comentaba ahorita, bueno, estamos en un proceso de que mucha de esa gente que participó en esos cursos ya se está jubilando y creo yo que, de acuerdo a lo que estamos observando, es un buen momento para empezar a retomar eso. Involucra todo un protocolo, pero sí está contemplado dentro de los procesos próximos de entrenamiento y reentrenamiento de personal de protección radiológica. Perfecto, perfecto. Voy a hacer una penúltima pregunta y voy a juntar la de Damián y de Gireria. Nos dicen, en dado que ocurra un accidente, ¿qué protocolos se implementarían y quiénes son los encargados de atender un accidente? Esta es una pregunta bastante importante. Ya que tenemos, bueno, por ahí veo que también están haciendo alusión a los planes de emergencia. Precisamente Sí. ahí radicaría. Tenemos dos planes de emergencia, el interno y el externo. Entonces, hay todo un protocolo en el cual, por ejemplo, durante un accidente, hay una matriz en la cual, de manera rápida, obviamente los procedimientos para accidentes son más sencillos y tienen que ser muy fáciles de seguir porque pues ahí el tiempo cobra bastante relevancia y viene todo un proceso en el cual de antemano tú ya sabes qué posición es la que te toca, ¿no? ¿Qué puesto es el que vas a ocupar durante un accidente? Entonces, en el caso de un accidente, voy a hablar en mi caso, yo ya sé dónde cuál es mi centro de respuesta, quién es mi contraparte, porque en el caso de que tengamos que empezar a actuar en roles a 24 horas por tiempo indefinido, y mi primer labor es llegar a mi centro de respuesta, verificar que mi personal para la estructura de accidente esté ahí y empezamos a seguir los procedimientos. Algo que hace Protección Radiológica en estos casos es recibe información de la condición del accidente para analizarla y empezar a describir. Se vuelve un analista de riesgo, pero vaya en tiempo más rápido, ¿no? Y bajo un poquito más de presión, que es recibo la información, empiezo a cuantificarla y empiezo a ver los potenciales. Aún si en el accidente todavía no hay alguna liberación, vaya, lo comento así porque hacemos muchos simulacros al respecto, es la labor de protección radiológica estar notificando ese potencial hacia dónde se dirige, ¿no? Hacia qué dirección, dependemos de la dirección del viento, dependemos de condiciones climatológicas y estamos continuamente avisando. Eso para fuera del sitio. Dentro del sitio también tenemos que estar evaluando cómo están las condiciones para en algún momento dado si tenemos que dar alguna prescripción como las pastillas de yodo o mandar un monitoreo específico en alguna zona. Y actualmente, una parte bastante fuerte es que incluso ya tenemos por ahí, igual derivo de un apoyo con el ININ, robot para poder hacer una inspección radiológica en un caso muy grave, ¿no? Tenemos por ahí un equipo que es muy similar, bueno, de hecho es del mismo que usaron para evaluar accidentes en Fukushima. Y bueno, hay todo un protocolo, cada quien tiene su puesto, sabe lo que tiene que hacer y apegarse a los procedimientos. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos chance, las demás ya, como decíamos, se los vamos a ir mandando por el chat. Pregunta Max Villavicencio, ¿hay muchos casos de accidentes o en realidad son pocos? La probabilidad de accidentes es muy, muy baja. De hecho, cada central, y dependiendo de la tecnología con la que fue construida,
se hace un análisis de accidente y vaya, o sea, Laguna Verde tiene su estudio. No recuerdo la verdad ahorita en este momento cuánto es, pero la prueba es como de una cada 10,000 años, algo así. Ok, Entonces, eso es bastante baja, ¿no? sí, Y es particular de cada tecnología, de cada reactor. claro, claro. Pues creo que contestaste varias preguntas de accidentes en estas últimas, pero sí hay varias más, y ahí te las vamos a pasar, les damos primero las gracias a Juan Jesús por la gran ponencia y a a todos los compañeros que nos acompañaron ahorita. Por ahí los esperamos la siguiente semana, como todos estos miércoles. Y muchas gracias, Juan Jesús. No, muchas gracias a todos ustedes. Ahí está mi correo para cualquier otra pregunta o duda que tengan. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad y bueno, espero poder seguir colaborando. Gracias a todos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.